un poco para ver cuáles son las perturbaciones asociadas a un molino SAC, o sea, cuáles son las principales perturbaciones que tiene un molino SAC. Vamos a empezar primero por lo más importante. Uno, el mineral. Nosotros no podemos hacer mucho con el mineral. El mineral es lo que nos da la naturaleza, es el que nos dice, el que nos va a dar, que se llama, nos va a definir la capacidad de tratamiento, es lo que nos va a definir la recuperación, eh, es cómo lo van a sacar de diferentes frentes. Podemos tener una o cinco unidades geometalúrgicas o siete unidades geometalúrgicas, cada una se va a comportar de diferente manera, cada una debería tener una estrategia de tratamiento diferente, ¿no? El otro punto importante es la pila de acopio o el stockpile. ¿Por qué es importante el stockpile para el molino SAC? ¿Qué me dice? ¿Por qué es tan importante el stockpile para un molino semiautógeno? ¿Qué pasa? ¿Por qué se vuelve muy importante? Por la segregación, correcto, Igor, ¿no? Entonces, nosotros dijimos que el molino SAC es muy dependiente de la granulometría. Si la granulometría cambia constantemente en el molino SAC, entonces cualquier variación del stockpile, de la segregación, nos va a afectar mucho en la capacidad de tratamiento del molino. Para nosotros, cuando obtenemos segregación, hay que identificarla bastante bien. Y lo que se tiene normalmente los molinos semiautógenos son feeders, alimentadores. Pueden tener hasta, no sé, pueden tener 6 feeders. No sé si he visto 6, hasta 6 feeders he visto 2 laterales y 4 intermedios. Y normalmente los que son extremos, a uno de los lados es más grueso que el otro. Y los del medio son un poco más finos, intermedios. Entonces, se tiene que conocer muy bien la granulometría que tiene cada uno de estos feeders, o la granulometría promedio, en función de la segregación. Y la gente que trabaja en cuarto de control tiene que saber cómo regular estos feeders para tratar de mantener la alimentación lo más homogénea posible. Si yo puedo mantener homogénea la alimentación al molino SAC, voy a tener una operación mucho más estable. Si yo no trabajo con la segregación, voy a tener problemas. Ahora, hay plantas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay plantas en que, por ejemplo, una guardia se come todo el mineral fino, ¿no? Pasa tonelaje, récord de tonelaje. ¿Por qué? Porque pasó mineral fino. Y de pronto entra la segunda guardia y como ya no tiene mineral fino, ¿qué procesa? Mineral grueso. Y como es mineral grueso, menos tonelaje, ¿no? Entonces empieza a haber un poco eso de la competencia a veces entre guardias, ¿no? Una guardia quiere sobresalir y se procesa todo el fino, la otra guardia se quiere el grueso, empiezan a haber muchos problemas entre las guardias. Entonces, la idea es que se tenga una idea común, la idea es que se tenga una estrategia común. Decir, oye, por ejemplo, tú tienes que alimentar siempre con una determinada granulometría. Ahí, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo controlaría la granulometría de alimentación al molino? ¿En función de qué parámetro? ¿Cuál sería el parámetro que yo debería controlar para tratar de que tenga una granulometría lo más estable posible, para que no me afecte el tonelaje? ¿Qué parámetro o qué valor de la granulometría yo debería controlar? Normalmente estamos acostumbrados nosotros a controlar F80, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, para la alimentación al molino SAC, ¿el F80 es un valor adecuado o qué debería yo controlar? Si el F80 es un valor adecuado o qué valor yo debo controlar para que tenga una operación más homogénea en el SAC. A ver, Igor dice el top size. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra idea? ¿Qué parámetro debo controlar para tener una operación homogénea en el SAC?
Igor dice el top size. A ver, ¿qué piensan por ello? ¿Qué opinan Cristian, Ricardo, Percy, Cristian Carvajal? ¿Qué dicen? ¿Es correcto que controle el top size? ¿Es correcto que controle el F80? ¿O qué cosa debo controlar? El tamaño, Cristian dice el tamaño de roca que no sale del sac. O sea, tú te refieres, Cristian, al tamaño del pebble. Al tamaño del pebble, ¿no? Sí, ok. Bueno, lo que uno debe controlar en el molino sac, más que el top size, más que el pebble, bueno, tiene relación con el pebble, es la malla crítica. Es el tamaño crítico, es el tamaño a cual el molino sac no está moliendo. Es el tamaño a cual las bolas no lo están moliendo, ni tampoco se están moliendo por una molienda autógena. Este dato normalmente no tiene nada que ver con el F80. El F80 siempre va a ser, es mucho más fino. Entonces, si yo controlo un molino SAC, como controlo normalmente un molino convencional con F80, lo más probable es que eh, no tenga una buena correlación, no esté midiendo de forma correcta. Primero que nada tengo que determinar cuál es mi malla crítica y en función a ello tengo que controlar esa malla crítica. ¿Para qué? Para que no me afecte la capacidad de tratamiento. El top size no, Igor, porque el top size, digamos, actúa como roca, o sea, actúa como medio de molienda, pero va a haber un tamaño de producto inferior al top size que es aquel que no se va a moler, ni como molienda autógena, ni tampoco se va a dejar moler con las bolas. Y ese es el tamaño que nosotros tenemos que evitarlo. ¿Ya? Entonces hemos visto el mineral, la pila de acopio y ahora tenemos... así es, Igor. Para eso se usa el análisis de imagen. Entonces normalmente lo que pasa en las plantas, tú tienes el vicio rock o tienes el split online. ¿Ya? Entonces en el split online tú vas a tener diferentes fracciones que están midiendo y lo que tú tienes que relacionarlos con la cantidad de tonelaje. Y una vez que tú has definido cuál es la malla crítica que es la que te afecta, entonces tú tienes que controlar esa malla crítica. Si es que esa malla crítica se sube, el tonelaje se cae. Si es que esa malla crítica se baja, el tonelaje sube. Entonces yo tengo que controlar que esa malla crítica ni suba ni baje o esté lo más homogénea posible para que el tonelaje sea parejo. ¿Ya? Ese es una de las cosas que tenemos que controlar mucho en el molino SAC. ¿Ya? Porque puede ser mismo F80, pero vas a ver que son dos minerales que tienen diámetro crítico diferente. Y vas a ver que uno de ellos va a pasar más tonelaje y otro menos tonelaje. Y tú vas a preguntarte por qué, si tienen el mismo F80. Porque estamos manejándolo bajo el concepto de molienda convencional. ¿Ya? Otra de las variables que son sumamente importadas en el molino, como dijimos, es la velocidad, ¿no? Entonces hemos visto el mineral, hemos visto la pila de acopio o el stockpile, estamos viendo la velocidad. La velocidad como dijimos, es muy importante porque es la que nos va a modular el tamaño de producto. Si yo muelo a una velocidad baja, voy a tener una molinda por abrasión y voy a tener tamaños de productos finos. Si yo empiezo a subir la velocidad, probablemente voy a poder pasar más tonelaje, pero el tamaño del producto va a ser más grueso. Entonces yo tengo que ver qué es lo que quiero. O más tonelaje grueso y complico la etapa secundaria, o quiero un tamaño de producto adecuado, pero con menos tonelaje. Entonces ahí depende mucho del criterio de cómo trabaje la gente de operaciones con la gente de metalurgia, ¿no? Otro regla importante es el porcentaje de pebbles que estoy generando. Acuérdense que este porcentaje de pebbles tiene que ir a una chancadora. Y esta chancadora está diseñada en función de una faja, un electrimán para que salgan los materiales metálicos y la capacidad de la chancadora. Si ustedes generan 10% de pebbles no tiene problema, 15% no tiene problema, pero de repente, por ejemplo, se les ocurre abrir la parrilla a 3,5 pulgadas, entonces se les sale toda la roca y los pebbles aumentan al 50%. Entonces, si aumentan tanto, el chancador de pebbles va a tener problemas porque no va a tener capacidad para poder chancar toda esa cantidad de pebbles. Entonces, hay que diseñar muy bien
cuál es la cantidad de pebbles que yo voy a retirar del molino en función de la capacidad de achancadora de pebbles. Ese es uno. Y lo otro es que tengo que sacar los tamaños que sean críticos. Porque yo puedo abrir la parrilla, pues se me sale todo el mineral. No necesariamente lo que son críticos. La idea es tratar de calzar que salga la roca que sea crítica, o sea, el tamaño crítico, y dejar las rocas grandes dentro del molino para que actúen como una molienda autógena, ¿no es cierto? Y eso está relacionado con la siguiente variable que vendría a ser la apertura de las parrillas, ¿no? O sea, ¿a qué tamaño yo tengo que aperturar las parrillas? Las parrillas, como les vuelvo a decir, deben ser aperturadas a un tamaño que calce con el tamaño del pebble. Y para eso tengo que identificar primero cuál es el tamaño del pebble. ¿Ya? Eso lo puedo hacer con un crash stop. Yo paro el molino, saco un crash stop y hago un muestreo interno del molino. Y hago una carga granulométrica y voy a ver más o menos cuál tiene una forma de pebble y puedo identificarlo, ¿no?